viernes en noche tenemos una cita a las 6:30 de la tarde. Todas las parejas están invitados. Mi esposa y yo los queremos invitar a un café. Y nos gustaría que las parejas que vayan a venir, pues se puedan inscribir. Y le voy a pedir el favor a Tatiana. Bueno, las parejas que vayan a asistir se pueden inscribir con Tatiana para nosotros saber el promedio de las personas que van a venir, ¿sí? Entonces, están todos invitados las parejas. Si tú tienes una pareja, un vecino, familiares, pues también son bienvenidos, amén. Todas las personas que tú quieras invitar, las parejas son bienvenidos. Aún si están de noviazgo también, si viven en unión libre también, todos son bienvenidos, amén. Quiero también darle un saludo a todos los que nos ven en las redes, los que nos ven en el devocional a diario. Les envío un saludo, que la presencia de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Pero también le envío un saludo a Pacho y a Carolina, también a Daniel y a todos nuestros hijos que viven en otros lados. Vamos a escuchar a mi esposa y luego el Señor tiene una palabra poderosa para nosotros hoy, amén. Iglesia, buenas noches. ¿Cómo estamos? Amén. Vamos por favor a la palabra de Dios en el libro del profeta Ageo. A partir del capítulo 1 en el versículo 2. Ageo 1 versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfecho. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los días, y sobre todo trabajo de sus manos. Mira el 12. Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo de delante de Jehová. Amén. Me parece tremenda esta palabra porque es una historia, realmente es una historia que quedó registrada en la Biblia de algo que estaba sucediendo. El pueblo de Israel acababa de llegar de la deportación de Babilonia. Las ciudades las habían quemado en el saqueo y toda la cosa. Entonces, ¿qué está pasando? El pueblo regresa a su tierra, entonces empiezan a hacer sus casas, empiezan a organizar todo. Pero se les había olvidado una casa. ¿Cuál casa? La casa del Señor, el templo. De hecho, el capítulo 1, arriba en negrilla dice: exhortación a reedificar el templo. Dice su Biblia así, porque el Señor dice: ustedes están haciendo lo suyo, se están ocupando de sus cosas, están haciendo todo para ustedes, pero no les está rindiendo, no están satisfechos con el fruto y con el producto de su trabajo. ¿Es claro, iglesia? Y luego les dice: ¿y saben por qué es esto? Porque mi casa está desierta. Donde el Señor, es una historia, y las historias están registradas en la Biblia para que nosotros aprendamos lo que esas personas hicieron bien, pero también lo que hicieron mal.
para que aprendamos los juicios que vienen a raíz de una desobediencia, pero aprendamos la bendición que llega a raíz de la obediencia. Amén. Aquí nos encontramos con una historia donde el pueblo de Israel recibió un juicio, porque el Señor dice que no les rendía para nada y que detuvo la lluvia. Entonces ellos eran agricultores, y un agricultor sin lluvia, ¿sí o qué? No pelecha. No pelecha. Y todo era ¿por qué? Porque no estaban edificando la casa de Jehová. Él siempre dice: allá en mi casa. Allá en mi casa. O sea que nosotros dentro de nuestro corazón tenemos que tener la casa del Señor como una prioridad, iglesia. Como una prioridad. Y me parece tremendo el hecho de que no les haya dicho: les está pasando esto porque ustedes no están cuidando las viudas, porque no están cuidando los huérfanos o porque no están cuidando a los pobres. No les dice eso, no les vino el juicio a raíz de eso, sino a raíz de que la casa del Señor estaba descuidada. ¿Y cómo cuidamos la casa del Señor? A través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, iglesia. Así cuidamos la casa del Señor. Debe estar la casa del Señor en un muy buen lugar de nuestro corazón. Amén. Dice la Escritura que nosotros tenemos armas para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Mi pregunta, estaba meditando y yo pensaba, bueno, es muy tremendo porque hoy hay gente que dice que uno no debe diezmar, que porque eso era de la ley. Resulta que en la palabra por allá dice: indefectiblemente diezmarás. O sea, es algo que haces sí o sí. Y entonces pensaba yo, si él mismo dijo: no matarás, no robarás, no adulterarás, entonces yo no lo hago porque la Biblia me lo prohíbe. Amén. La Biblia me lo prohíbe. Entonces, ¿por qué lo que me manda a hacer, como el diezmo y la ofrenda, me cuesta? Hay algo que derribar en nuestro corazón, iglesia. Hay un argumento que Satanás ha sembrado en nuestro corazón de que no me va a alcanzar, de que ya la ley fue abolida. Yo he escuchado teólogos y de mucho renombre decirlo, pero ¿y qué hacemos si la Biblia está escrita? ¿Sí o qué? Lo que dice, la Biblia dice lo que dice. Es un llamado para que recordemos que lo que viene a nuestra mano es de Dios. Y Él simplemente nos dice: con el 10% es mío, no lo toques. Amén. Derribemos argumentos, es altivez. Llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La palabra dice lo que dice la palabra. Ya está escrita. Como les decía en algún momento, usted no va a recibir una actualización de la Biblia ni una segunda parte. Ya está lista. Amén. Ya está lista. Dice lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que arreglar? El corazón. Arreglar el corazón. Y les cuento un testimonio que me impactó mucho. Alguna vez estaba un predicador orando terminó de ministrar y estaba orando, y de repente una mujer enferma y adinerada, y le dice: mire, resulta que yo tengo dinero, pero a mí no me falta una enfermedad. Siempre que yo digo: hoy tengo un proyecto, algo me resulta en que yo me tengo que gastar el dinero. Una enfermedad, se me daña el carro, un accidente, alguna cosa pasa. Y era una cristiana de años, cuando el Espíritu Santo le dice al predicador: pregúntale por el diezmo. Y el predicador le dijo: ¿tú diezmas? Ella le dijo: no, tienes un devorador en tus finanzas. De esa manera llegan los devoradores. Se presentan a través de un gasto extra, iglesia. A través de un gasto extra, que siempre y que no falta, que siempre está presente. Entonces, ¿qué hay que revisar? El corazón. Amén. Y derribar todo lo que esté incorrecto allí, todo lo que te impida obedecer la Biblia, porque está escrito. Amén. Así que usted trajo su diezmo y su ofrenda. Tómelo en su mano y vamos a darle gracias a Dios por él, porque ya bendito está. Viene de la mano del bendito. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche.
Gracias, Padre, por tu bondad infinita, Señor. Y en esta hora yo levanto tu iglesia en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús derribo, Señor, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Señor, todo argumento que el enemigo siembra en los corazones, yo lo derribo y lo reprendo en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre, que tu iglesia tiene un corazón para ti. El corazón, Señor, alineado con tu palabra, Padre, para que la sobreabundancia, Señor, que tú prometes en tu palabra nos toque, Señor, las bendiciones nos persigan y nos alcancen. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes pasar a la canasta, iglesia. Iglesia, buenas noches. Vamos a mirar en Levítico, en el capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo número 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Mira lo que dice. Un fuego extraño que el Señor nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Pues se quedó callado, no es que cayó al piso. Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel y tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario y fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas y fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces mira, el fuego extraño. Amén. Y vemos cómo acá estos dos hombres que eran sacerdotes, hijos de Aarón, ¿recuerdan a Aarón, el hermano de Moisés? El que le reverdeció la vara, que le dio flores, luego le dio frutos, almendros, amén. Pero hay algo aquí que yo estuve analizando mucho esta palabra y orándole a Dios. Y eran dos jóvenes que estaban al servicio del Señor, ¿sí? Pero vemos que dice la palabra de que ellos fueron y tomaron cada uno el incensario. Dice que pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, pero dice algo que Él nunca les mandó. Amén. O sea, el Señor en ningún momento les dijo: hey muchachos, necesito que hagan esto. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas que para el servicio de Dios que el Señor no nos ha mandado a hacer. Por ejemplo, el Señor le puede decir a uno: yo te necesito sirviendo en este lugar o en este ministerio. Amén. Y la persona puede decir: no, yo no quiero servir ahí. Es que yo quiero estar en alabanza. El Señor le dice: no, pero es que no es en alabanza. Yo necesito que usted me sirva con los niños, un ejemplo. Entonces la persona va a decir: pero es que uno con los niños, uno por allá arriba encerrado, nadie lo ve a uno, pero en la alabanza sí me van a ver. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando dice la palabra ahí de que Él nunca los mandó,
O sea, que hicieron algo fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Amén. Los mandaron a sacar, pero mire que hablan ahí de las túnicas. O sea que uno dirá, bueno, cayó un fuego de parte de Jehová sobre ellos. Y uno se imagina, uno dice, no, quedaron calcinados. Como cuando una persona lo coge un rayo, un ejemplo. O como cuando una persona muere en un incendio. Uno dice, de más que quedaron pues como carbón. Pero mire que no. Mire que dice que también lo sacaron con las túnicas. O sea que el fuego que les envió el Señor los consumió fue por dentro. Amén. O sea, se quemaron fue por dentro. Y hay algo, iglesia, que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Ellos se salieron de la voluntad de Dios porque en ningún momento el Señor les dijo que hicieran eso. Y segundo, dice que hubo un fuego extraño, ¿cierto? Y de ahí vino un fuego de parte del Señor. Entonces, ¿qué hubo en esas personas? Hubo una muerte que no se reflejó en la parte exterior, sino en la parte interna, ¿sí? O sea, quedaron consumidos por dentro. Y cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, iglesia, es muy delicado porque nos podemos salir, no podemos tener una muerte espiritual. Amén. ¿Por qué podemos tener una muerte espiritual? Porque estamos haciendo algo que el Señor no quiere que hagamos o que en ningún momento nos mandó a hacer. Y yo les ponía el ejemplo ahora, por ejemplo, del servicio al Señor. ¿Por qué? Porque no es donde uno diga, sino donde el Señor nos quiera establecer, donde el Señor necesite que estemos nosotros. Y es estar fuera de la voluntad de Dios. Hay personas que comienzan su parte espiritual a flaquear. ¿Por qué? Porque dicen, no, pero es que yo quería servirle al Señor, era acá. Es como cuando usted llega a una empresa, pongámosle un ejemplo, que le hagan una entrevista y lo vayan a vincular a una empresa. Y entonces llega el supervisor y le dice, bueno, pájaro, lo vamos a sacar de Avianca y lo vamos a mandar para Wingo. Un ejemplo. Entonces pájaro va a decir, uy, no, pero yo cómo ir para Wingo. A mí me van a decir allá, no, venga, es que no es lo que usted diga, papito, es lo que yo diga. Amén. Y entonces, ¿qué hacen? Si no le gusta así pájaro, bien se puede ir. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a exigir, un ejemplo, y menos a ponerle condiciones a Dios. Cuando Dios le dice a uno que lo quiere establecer en algo, uno debe de obedecer. Amén. Si yo hubiera sido desobediente, yo no estuviera aquí predicando la palabra, porque yo era evangelista y me gustaba evangelizar en la calle. Y yo un día les conté que el Señor me dijo que nos iban a ordenar de pastores, pero que yo dije, no, yo no quiero ser pastor. Y estaba yo con un evangelista y él me dice, no, es que no es lo que usted diga, es lo que el Señor diga. Ya es otra cosa si usted quiere obedecer o no quiere obedecer. Ya es otra cosa si usted se sale de la voluntad de Dios o va a estar dentro de la voluntad de Dios. Cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, usted va a ser una persona bendecida, pero tu vida va a ser diferente. Amén. O sea, vas a estar ahí bajo el gobierno de Dios. Cuando usted tomó la decisión de recibir a Jesús, o de entregarle su vida a Jesús, usted tomó esa decisión y usted le dijo a él, bueno, yo quiero que usted sea mi Dios y que usted sea el que gobierne mi vida. Amén. Es como cuando uno tiene un hijo en la casa desobediente. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos desobedientes en la casa? Ninguno de los niños de acá son desobedientes. Qué bendición, iglesia. Porque el de nosotros hay veces sí nos desobedece. Pero qué bendición, creo que ustedes son bien obedientes. Entonces miren, iglesia, y cuando uno tiene un hijo que a veces no le obedece a uno, pues uno se siente molesto. Amén. Y eso mismo pasó con ellos. Ahora, uno dice, pero si esos pelados querían servirle a Dios, el Señor, ¿por qué decidió quitarles la vida?
Oiga, eso con el Señor es muy serio. Muy, pero muy serio. Y muchas veces nosotros como cristianos tomamos las cosas de Dios no tan en serio. Amén. Sino que las tomamos como muy deportivamente. Pero con Dios no es así. ¿Qué sería lo que le provocó el disgusto a Dios para el Señor decir, le voy a mandar candela a esta gente de acá, desde acá? Imagínense cómo sería el error que los pelados cometieron, que Aarón se quedó callado. O sea, Aarón en ningún momento fue y se postró y uy, Señor, pero venga, ¿usted por qué me mató a los pelados? Él se quedó callado. Amén. Y eso es respeto y reverencia con Dios. Amén. Eso es reverencia con Dios. Porque nosotros no podemos llegar a preguntarle a Dios el porqué de las cosas ni a cuestionarlo. Él es soberano. Y si Dios es soberano, o sea, nosotros tenemos que tener muchísimo respeto para con Dios. Hay gente que se enoja con Dios, hay gente que pelea con Dios, que porque no les ha dado respuesta a alguna oración. Y les digo una cosa, iglesia, eso es una pelea perdida. Eso es una pelea perdida. Usted pelear con Dios es una pelea perdida. Amén. Y entonces Dios le dice a Moisés que cuando se acerquen a él los sacerdotes y cuando vayan a entrar al lugar santo, dice, no deben de beber vino. Y parece de que de pronto lo que les pasó fue que ellos entraron ebrios allá a prender el incienso, ¿sí o qué? Y en el versículo 8 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces, uno estudiando ahí, uno puede decir, pero entonces durante esos manes se tomaron los chorros. Se tomaron los chorros y entonces yo creo que el uno le dijo al otro, uy, estoy todo prendo. ¿Qué vamos a hacer? No, pues, hagámosle. Y cogieron e hicieron algo que Dios no los mandó a hacer. Nosotros tenemos que tener mucho respeto con las cosas de Dios, iglesia. Muchísimo respeto. Mire, hay cristianos que en diciembre se toman los chorros. Y yo creo que de pronto aquí hay cristianos así. No, pero es que estamos en diciembre. Es que pero es que qué pereza, los cristianos siempre son como amargaditos. ¿Por qué? Porque el licor, pues, pone a la gente eufórica, alegre. Yo iba a los partidos en Barranquilla, un día con Colombia, y uno veía a todos esos costeños con el perdón de pájaro y Jesus, esos costeños todos prendos y todos alegres. O sea, culturas muy diferentes a la de nosotros. Y nosotros los paisas, que yo estaba con los familiares de los jugadores, nosotros apenas nos mirábamos. Y todos los costeños, y puede perder Colombia y se toman los chorros y o sea, celebran porque pierden, porque empatan, porque ganan. Amén. Y entonces, ¿saben qué? Pasa algo con el licor. Mucha gente, por ejemplo, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo estaba preocupado, yo me ponía a beber. Cuando estaba alegre, pues sí, que más iba a beber. Cuando estaba triste, también me ponía a beber. Entonces, siempre estaba uno en el son del licor. Amén. A ustedes los que están en el mundo, que les tocó probar mundo, que tomamos licor, cierto que uno se emborrachaba y uno se sentía como el galán, o muchas veces uno se sentía muy, muy guapito, peleador, cierto, y eso son una cantidad de emociones revueltas ahí con el licor. Resulta de que yo analizando eso, lo que le dijo el Señor a Aarón, yo digo, seguramente estos muchachos tomaron sidra y vino. Amén. ¿Por qué? Pudo haber sido una de las causas por las cuales el Señor se indignó de ellos. Era porque estaban ebrios. ¿Por qué? Porque iban a servirle al Señor.
cuando uno está ebrio, o en esa época pues, la mente no está lúcida. O sea, uno no está en sus 5 sentidos, iglesia. Amén. Y cuando uno no está en los 5 sentidos, uno no puede discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y nosotros, yo ya les decía, estamos llamados a tener la sabiduría de saber lo bueno y lo malo. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros como hijos de Dios, miren iglesia, por cualquier situación que se presente, nosotros le podemos quedar mal a Dios. Amén. De pronto el uno, el mayor le dijo al menor, pues tomémonos estos chorros y nos vamos a servir allá. ¿Cuántas personas no se dejan llevar por cristianos para hacer cosas que no están en la voluntad de Dios? Y tenemos que tener cuidado con eso, iglesia. Porque mire, muchas veces llega el enemigo y manda aún a gente de iglesias que usted puede decir, no, es que esta persona es tremendo hombre o mujer de Dios. Y el enemigo utiliza a las personas para comenzar a seducir a los hijos de Dios. ¿Y cuáles son esas personas que el enemigo quiere seducir? Pues los hijos de Dios que están llenos del Espíritu Santo, personas de unción, personas servidores de Dios. Y entonces llegan nosotros disfrazados, como dicen por ahí, de ovejos, y comienzan a seducir, a querer sacar a las personas, ¿sí? Y entonces esto, lo que pasó ahí con ellos, hubo una muerte que no se reflejó en la parte exterior. Y eso sucede con muchos cristianos, iglesia, cuando se salen de la voluntad de Dios, comienza una muerte espiritual. Sí, usted por fuera ve a la persona muy bien, pero espiritualmente no están bien. Y no nos podemos dejar desubicar o sacar de los caminos de Dios para que comience nuestra parte espiritual a morir. ¿Sí? Y es muy fácil de que eso suceda. Es muy fácil cuando la persona se comienza a alejar de Dios. Muy fácil cuando la persona, el enemigo comienza a colocarle pereza para orar, para leer la palabra, para ayunar. Amén. Eso es muy fácil. Porque comienza la parte espiritual a decaer, pero comienza la carne a influenciar a la persona. Entonces ya la persona le da pereza levantarse a orar, a la persona ya le da pereza leer la palabra y comienza esa frialdad espiritual. Pero el enemigo está por el otro lado atacando a través de otras personas. No, venga, hágale que a la noche ora. Cuando la persona llega a la casa totalmente cansado, no hay oración. ¿Sabes? A mí personalmente me gusta orar en la mañana. ¿Por qué? Cuando uno quiere que el Señor le hable, uno tiene que estar lúcido, iglesia. Uno no puede estar cansado a la presencia de Dios porque no vas a escuchar la voz de Dios. Uno tiene que estar lúcido para entrar a la presencia de Dios. Si usted entra preocupado, cansado, agotado, agobiado, es como si usted estuviera entrando embriagado a la presencia de Dios. Entonces ahí no vas a escuchar la voz de Dios. O sea, no estás lúcido. ¿Sí? Ahí no puedes, cuando estás así, que no estás lúcido, no puedes discernir entre lo santo y lo profano. Lo que ellos hicieron allá, según lo que habla acá la palabra, puede ser que era que estaban ebrios. Y esa puede ser una de las causas por la cual Dios los mató. ¿Sí? El Señor, cuando le habla acá a Aarón, Él le está diciendo, mire, es que si ustedes me van a servir a mí y todos los sacerdotes que me vayan a servir, tienen que entrar con conciencia lúcida y limpia. Amén. Y Él le habla ahí de que no se deben de embriagar. Y la misma palabra de Dios dice que no nos debemos de embriagar con vino. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Amén. ¿Y cuál es esa disolución? Pues la parte espiritual. Mire que la mayoría de la gente que cae en adulterio casi siempre son borrachos. Comienzan a tomarse los tragos y luego ¡pah! Llegó la caída. Amén.
Y entonces muchas veces la gente le echa la culpa al enemigo. No, es que eso fue Satanás. Esas son decisiones que uno mismo toma. Amén. Y son decisiones que usted toma fuera de la voluntad de Dios. Cuando usted camina dentro de la voluntad de Dios, no vas a tomar malas decisiones. Y entonces hay decisiones que nos van a marcar el futuro, o para bien o para mal. ¿Sí? Estos muchachos, Dios no tuvo compasión de ellos. Eso llegó y uno y ¡puf! Tenga. Pero con nosotros también puede ocurrir algo. No necesariamente que llovió fuego del cielo. O sea, todos nosotros vamos a tener que compadecer delante de Jesús. Sencillo. Uno dice, no, pero es que yo no he visto muerto malo. La mayoría de la gente dice, muere alguien, no, ponen en el estado, ya estás en los brazos del Señor. Y se muere una cantidad de gente, ya estás en los brazos del Señor. Yo veo políticos de acá que tengo agregados, y hay un político que eso casi todos los días se le muere un conocido. Y ya estás en los brazos del Señor, eso no lo saben. Entonces ojalá, pero saben una cosa, nosotros somos personas que tenemos que caminarle a Dios como le debemos de caminar, con la mente, estar lúcidos en todo. Amén. Que cuando el enemigo llegue a venir, como dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que el enemigo te quiere venir a devorar, usted dice, no, este no es el león de Judá, este es el otro león, el malo. Pongámoslo el león negro, amén. Y el otro el león blanco, no, este es el león negro que quiere venir a devorar, ¿cierto? Ahora otra cosa, de pronto ellos, ¿por qué tomarían licor? Muchas veces el licor la gente lo toma como por un sedante, ¿sí? La gente lo toma porque por lo que les decía ahora, de pronto están con problemas. Y entonces dicen que el licor como que les hace pasar un poquito las penas, ¿cierto? Pero eso no es así, iglesia. Y hay una cantidad de situaciones que provocan el licor. Pero miren algo, hay procesos en los cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que sentir dolor. Y cuando a usted le toca sufrir dolor y el Señor permite esto, es con un propósito. Amén. Mire, ustedes se imaginan el dolor de Aarón. O sea, ver a sus dos hijos ahí muertos. Y lo más tremendo es, o sea, quedarse callado. Porque el mismo Moisés también le dijo, hey, Aarón, vea, aquí no pasó nada mío. Usted se calladito y ya. ¿Quién va a decir algo al Señor, al Dios Todopoderoso? Que llegue uno a decirle, hey, Señor, pero ¿por qué? Por esto también usted también. Nosotros no podemos mentirle a Dios, iglesia. Amén. Nosotros no podemos mentirle a Dios porque Dios todo lo conoce de nosotros. Y de pronto esos muchachos llegaron allá y uy, no vamos a servirle a Dios. Y de pronto todos contentos. Y no sabían lo que les iba a pasar. No sabían que iba a llegar el momento donde iban a morir. Ahora, cuando nos salimos de la voluntad de Dios, comenzamos a ofrecerle a Dios fuego extraño. Y estaba yo estudiando sobre esto. Y yo, bueno, ¿cómo es el fuego extraño en alguna iglesia? El fuego extraño puede llegar a través de la alabanza. Yo sé que mi amigo Freddy, que ha estado como 30 años en la alabanza, se da cuenta de algo. Que la mayoría de los grupos de alabanza en las iglesias, bueno, no, pero acá en esta iglesia no pasa eso. Se ve puro orgullo. Altivez. Amén. Y eso es que en casi todos los grupos, de que en las iglesias se ve puro orgullo en el grupo de la alabanza. Y eso se bajan y entonces la gente de la iglesia, ay, viene fulano como canta de bonito, o la muchacha, y pasan.
Cuando se paran ahí, no, pero acá no pasa eso. Cuando se paran ahí, iglesia, ¿sabe qué? Están ofreciendo fuego extraño a Dios. Porque están bajo el orgullo y la altivez. ¿Y de dónde viene el orgullo y la altivez? De Lucifer. Y ahí es donde viene el orgullo. Y entonces la gente se llena de orgullo, se llena de altivez. Y no solamente en los grupos de la alabanza, sino en muchos ministerios, donde comienzan a ser reconocidos. Hoy, yo me sorprendí hoy con mi esposa, porque me dice, ¿te acuerdas del pastor fulano? Y yo, sí, claro, yo lo escuché mencionar, yo no. Y empieza a escuchar la historia de pastor. Oiga, ese tipo en liberación y un poco de cosas y milagros. Uno decía, uy, no, este man tiene que ser, o sea, una relación directa con Dios. No, ¿cuál relación directa con Dios? Era el contrario. Y eso, veían milagros, sanidades, liberación. Y yo le decía a mi esposa, y tanto cristiano que se ha dejado llevar por ese lado. Y yo le decía a Liliana, ¿usted se imagina a la gente que la vaya a tocar cuando llegue el anticristo? Yo creo que miles y miles y millones de cristianos van a estar tan engañados que van a ir de allá pensando que él es Jesús, porque él va a hacer milagros. Y por eso vuelvo y les digo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. O sea, entonces mucha gente, y aún dice la palabra que mucha gente va a ser engañados, porque van a haber milagros y van a haber una cantidad de cosas. El tipo les va a hablar bien y mucha gente va a ser engañada. Hoy en día, iglesia, eso pasa igual. Hay muchas personas que están ofreciendo fuego extraño al Señor en los púlpitos y aún en las calles. Amén. Yo recuerdo que tenía un pastor amigo y eso lo invitaban a predicar a varias iglesias. Y un día me encontré con él y me abrazó. Y yo, ¿vos para dónde vas? Y me dijo, a predicar a tal iglesia. Y yo les apuro cigarrillo. Y él me miró y se rió y me hizo. Ch. Y digo yo, ¿qué me dice? No, no vas a mencionar nada de que yo fumo. Yo tengo esa atadura. Y yo le dije, venga. Y usted va a ir a predicar y va a ir a ministrar. Y me dijo, sí, claro, me han estado llamando a varias iglesias. Y yo, y hermano. O sea, usted tiene que ser honesto y no aceptar esas invitaciones. Me dice, ¿y qué tiene un cigarrillo? Mucho. Estás tentando contra el templo del Espíritu Santo. Eso da cáncer. Bueno, Tim, pero de esta manera no digas nada. Y yo, no, yo no voy a decir nada, pero Dios, Él sí sabe que usted mantiene con cigarrillo en la boca. Amén. Y eso es fuego extraño. Amén, porque es algo que está tentando contra uno. Es como yo decir que yo soy alcohólico, pero cuando estoy en sano juicio ir a predicar. Es fuego extraño que estoy ofreciendo. Es algo que está fuera de la voluntad de Dios. Amén, porque si estamos bajo la voluntad de Dios, sabemos de que si la palabra dice que no nos embriaguemos con vino, no nos embriaguéis con vino. Amén, y entonces hay momentos donde nos toca vivir, sentir dolor. Pero para nosotros sentir dolor, luego que vamos a ver del dolor, vamos a ver la victoria, ¿sí? Pero mucha gente, ¿sabe qué sucede? Llegan en momentos de dolor, por ejemplo, donde nosotros, llegan gente con momentos de dolor, y entonces uno va y les da consejos a través de la palabra de Dios. No son consejos que nosotros nos inventemos o que digamos, no, es a través de la palabra. No, mira, la palabra dice esto, esto y esto. Y a mucha gente no le gusta, porque quieren escuchar lo contrario. Amén. Hace días me dijo a alguien, me dijo, pastor, esas personas se separaron por adulterio. Y entonces me dice, pastor, ¿usted qué opina si yo me vuelvo a casar? Y yo le dije, ¿y usted qué piensa? O sea, ¿a qué se les ha enseñado? No sé, dígamelo usted. No, lea la palabra, usted conoce la palabra.
¿Por qué preguntan cosas si nosotros sabemos que no son de la voluntad de Dios? Y cosas que son pecado. Amén. Si nosotros conocemos la palabra, ¿por qué vamos a ir a preguntar cosas que ya sabemos? Y entonces, el mundo está lleno de eso, iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado. Amén. Y entonces la gente quiere ese como un sedante espiritual, donde el pastor le diga, no, mire, sí, pues claro, sí, eso no hay ningún problema. Cásese. Es más, venga que yo los caso. Entonces, la gente busca eso cuando uno les dice, no, pero es que usted sabe lo que dice la palabra. Entonces no quieren escuchar de eso. Nosotros tenemos que estar bien, iglesia, y lúcidos delante de Dios para saber discernir. Vea, a usted le puede llegar gente donde usted diga, uy, esta persona es una persona de Dios. Eso usted no lo sabe. Muchas veces uno ve personas y usted puede ver personas que, uy, son tremendos hijos de Dios, pero usted no sabe lo que hay en el corazón de la persona. Y cuando mi esposo me hablaba de ese pastor, yo me quedé sorprendido. Él ya murió. Y me dijo, mi amor, mira todo lo que tenía este hombre. O sea, había abusado de mujeres de la iglesia, a otras las había violado, a otras que quedaron en embarazo las puso a abortar. Y una cantidad de situaciones. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Y ¿saben qué es lo más tremendo, iglesia? Que esa iglesia era una mega iglesia. Y ahí es donde la palabra habla y dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque dice que los dos pues, van a ir para el hoyo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues lógicamente los hombres van a ser abusadores. Porque es lo que están ministrando a la gente. Y el tipo era muy conocido, muy famoso, y yo le salía, increíble, o sea, uno se queda sorprendido. Pero ¿saben una cosa? A nosotros no nos debe sorprender eso hoy en día, iglesia. Eso no nos debe sorprender. Porque el mundo desafortunadamente está así. ¿Sí? Por eso, iglesia, tenemos que mantenernos lúcidos, con los ojos abiertos, los ojos espirituales y los oídos espirituales muy abiertos. No debemos de entrar cansados a la presencia de Dios. Mire, cuando usted entra cansado, acabo de llegar de trabajar, lo único que usted quiere es llegar a dormir. Y hay personas que dicen, no, yo cuando llegue al trabajo voy a orar. Mentiras. Uno se queda dormido. Hay gente que se postran de rodillas y amanecen ahí con la cabeza clavada en el colchón de rodillas. Porque así es. Yo tengo un pastor conocido que me decía, ay, Tim, imagínate que amanecí con la cabeza puesta en el colchón y que arrodillado orando. Y yo, es que uno no debe entrar así a la presencia de Dios, cansado. Es como darle los rezagos a Dios, como lo último para Dios, y así no es. Para Dios tenemos que entregarle lo mejor, iglesia. Lo mejor para el Señor, el mejor tiempo para el Señor. No es mejor uno madrugar y estar en la madrugada ahí. Uno llega y entra al lugar donde uno ora y ya está uno escuchando la voz de Dios. Pero si uno llega en la tarde, en la noche, bien machucado, llegas a dormir y comienza la parte espiritual a desfallecer. Se comienza uno a enfriar. Y uno dice, no, pero mañana si Dios quiere sí voy a orar bien. Igual, llega cansado y es la misma cosa. Amén. ¿Qué pasó con ellos? De pronto, si ellos estuvieron bebiendo, no supieron, quisieron llegar a servirle a Dios como ellos querían servirle a Dios. Nosotros, iglesia, no podemos, ¿saben? Todos estamos llamados a servirle a Dios. Oiga, todos estamos llamados a servirle a Dios. Porque el Señor vino a servir y no a ser servido. Y eso se trata el evangelio, que todos nosotros le sirvamos a Dios. Pero ¿cómo le vamos a servir a Dios?
Hombre, vamos a servirle a Dios como debemos de servirle. Amén. O sea, con integridad, derechos con Dios. Hombre, que hay veces se cometieron errores, no importa, pero Dios sabe y conoce el corazón de la persona. Amén. Pero no podemos llegar a pararnos a servirnos como una apariencia. Estamos en graves problemas porque nosotros no le podemos vivir de apariencias a Dios. Él conoce nuestro corazón. Él conoce cuando usted le está sirviendo por no dejar o por una costumbre. No, estoy acostumbrado. Pero vos siempre vas que vas a la iglesia. Sí, pero eso es una sana costumbre ya eso es. Ir a la iglesia es una sana costumbre. Si uno piensa así, uno que va a la iglesia. ¿Cuál sana costumbre? Y a esa gente así les molesta cuando se les predica la palabra que es la sana doctrina. Pero si uno les dice, no, venga, sí, es con tal de que usted tenga a Jesús en el corazón, eso no importa. Pero si usted le dice a la persona, pero es que la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces la gente le dice, no, pero yo creo que aquí no fue conmigo tampoco. Amén. Ya hoy en día vemos aún ministros bebiendo. No, pero es que a mí me ha tocado hablar con personas así. Pero yo que tiene que yo me tome unos vinos con mi esposa y para tener intimidad con mi esposa tenemos que estar lúcidos también para estar con la esposa. ¿Se imagina usted bien borracho ahí y vomitarse ahí en la cama a su esposa? No, es que es verdad. Tenemos que estar lúcidos. Más de uno dice, no, 2, 3 cervecitas, eso no me hace nada. Eso sí hace, iglesia, eso es alcohol. Tenemos que caminarle a Dios como es. Si Él habla acá y le dijo a Aarón eso, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no se vayan a morir tampoco ustedes. Dice, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Pero es que toda esa palabra es para nosotros. Amén. Y usted se imagina usted en su casa, todo un cristiano, y que lleguen sus hijos y llegaron a la sala de su casa y usted con las botellas de cerveza o de vino y todo ahí. Y papi, venga, ojo con la iglesia. ¿De qué, papi? Pila, mi amor, que esto es entre nosotros. Y de los López no sale. De los López no puede salir esto. Usted se me queda calladito. ¿Qué testimonio van a tener los hijos ahí? ¿Qué testimonio van a dar los hijos si los papás ni siquiera oran? ¿Para dónde van a pegar ahora los pelados? Si cuando él habla ahí dice las generaciones venideras, nos está hablando a todos nosotros. Muchos dirán, es que es el Antiguo Testamento, es que la palabra es toda completa. Porque si fuera así, pues yo me consigo el libro de los mormones y con ese vengo y predico acá. Nuevo Testamento. Amén. El beber vino y sidra lo hace entrar a un insensible a lo que Dios quiere hacer. Y Dios había ordenado lo santo y lo puro. Y Dios nos ordena eso, iglesia, lo santo y lo puro. Mucha gente dice, no, pero es que yo no puedo ser santo. Sí, podemos ser santos. La palabra de Dios dice, ser santos porque yo soy santo. ¿Sí? Hay mucha gente sedada espiritualmente, hay mucha gente que espiritualmente están como zombies espirituales. Y nosotros necesitamos estar avivados con la palabra de Dios. Tenemos que estar despiertos con la palabra de Dios. Mire que hay mucha gente que se deprime, mucha gente que vive infeliz, triste, porque no vive en la palabra de Dios. Si usted no vive en la palabra de Dios, usted no vive bien. Si usted no es un hacedor de la palabra de Dios, en ningún momento tu parte espiritual va a ir creciendo. ¿Sabes por qué? Porque no hace sentir la presencia. Cuando usted es insensible a la palabra de Dios, usted siente la gente siente la presencia y esa persona no la va a sentir. La persona va a estar ahí tranquilo.
El Espíritu Santo no va a entrar a darle ese toque a la persona. ¿Y saben algo? Yo recuerdo que nosotros íbamos allá a un colegio y éramos pelados todos trabados, con armas. Y nosotros oramos y yo le decía, Espíritu Santo, mañana que estemos allá en ese colegio, si tú lo permites, yo te pido que tu presencia entre en el corazón de esos jóvenes y comience a hacer algo. Pero eran personas que no conocían a Jesús. Y era tan bonito el Espíritu Santo, iglesia, que llegábamos allá y eso era preciso. El Espíritu Santo comenzaba a tocar los corazones de esos pelados. Muchas peladas que están en el lesbianismo, el Señor las sacó de ahí a través del poder del Espíritu Santo. Muchos pelados que están en el sicariato, el Señor los sacó de ahí. Y cuando ellos llegaba el Espíritu Santo ahí, se les pasaba toda la traba y quedaban lúcidos. Y entonces cuando quedaban lúcidos, les compartíamos de la palabra y Dios comenzaba a hacer algo ahí en los corazones de los muchachos. Amén. Porque a mí me tocó encontrarme con más de uno. En esos días que estábamos por allí en un restaurante, llegó uno trabajando en un parqueadero y ya, ¿qué un hijo? Y entonces salimos y la despedida fue, Martín, gracias. Y yo, ¿por qué? Me dice, no, Dios lo bendiga. Y era porque era un pelado del colegio. Entonces yo fui, cuando llegamos le dije, ¿qué estás haciendo? No, estoy estudiando y trabajando aquí. Y eran pelados que eran todos, pero es el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos perdiendo esa relación con Dios y viene comienza a venir esa muerte espiritual, nos vamos volviendo insensibles al toque de Dios. Y por eso es muy importante de que nosotros estemos lúcidos para la presencia de Dios, iglesia. Nosotros no podemos seguir estando, o mucha gente estando ahí, ofreciendo fuego extraño al Señor. Y no solamente es en el servicio en la iglesia, sino en la calle, nuestro comportamiento. Usted puede ofrecer un fuego extraño a Dios en la calle, dando un mal testimonio. Porque la gente va a decir, no, es que este es cristiano, este es de tal iglesia, no es fuego de Dios. No, este es de tal iglesia. Y entonces, ¿por qué está bebiendo? Pero yo sé que acá eso no va a pasar, amén. Como 4, acá no va a pasar eso, amén. Acá estamos con Jesús. Necesitamos estar despiertos y tener discernimiento. Y la adoración al Señor tiene que venir desde nuestro corazón. Mire, hace días yo vi algo de un pastor que es muy... Y él dice, el cristiano no es el que se para a brincar en la iglesia. Y el verdadero cristiano no es el que tiene en la camiseta, Jesús te ama. No es eso. Tenemos que tener el sello del Espíritu Santo de Dios. Y ese sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, iglesia. Que la gente vea a alguien como nosotros, que la gente diga, no, es que esa persona es un hijo de Dios. Esa persona es de Jesús. Amén. Y entonces dicen, no, pero es que se mantienen con la música cristiana en el equipo de sonido en la casa. ¿Y qué? Y entonces usted entra a esa casa y a todas son con la música cristiana de Jesús Adán Romero. ¿Y qué? ¿Y dónde está el corazón? A Dios le importa más que usted mantenga ese equipo apagado, pero que su corazón esté con Él. Y que tenga una adoración de verdad con Él. Amén. Yo un día les conté aquí un testimonio que me pasó. Estábamos haciendo unos trabajos por allá en Guayabal. Y era una empresa, pero nosotros no éramos de la empresa. Llegamos a hacer unos trabajos a esa empresa. Era una empresa de unas cosas de Navidad, ahí en la avenida Guayabal. Y entonces llegamos varios a hacer un trabajo allá. Eso llegamos allá con la chicharrita y ¡tin! Música de Jesús Adrián Romero. Y comienza esa canción y que sumérgeme. Y entonces había una señora que repartía los tintos y ella moqueaba.
Y llegaba y nos llevaba agüita y moqueaba. Y al rato me dice, póngame otra vez esa canción de Sumérgeme. Sí, claro, Sumérgeme. Y la señora seguía. Y yo le dije, venga, ¿usted es cristiana? Y me dijo, no, yo no soy cristiana, yo soy católica. Sino que me acuerda mucho de mi esposo. Y yo, ¿y por qué? Porque es que mi esposo siempre llega borracho a la casa y es, mami, póngame Sumérgeme. Y entonces yo le pongo Sumérgeme y ese hombre es beba y llore. Solo la palabra de Dios es la que va a cambiar y transformar tu vida, iglesia. Y que la verdadera adoración salga de acá del corazón. Amén. Entonces hay mucha gente que porque dicen que porque ponen el televisor con la música cristiana ya están levitando. El Señor no copia eso, iglesia. Estos pelados le estaban sirviendo a Él. ¿Y cuántas personas no mantendrán el equipo de sonido, el televisor en la casa prendido con Sumérgeme y viviendo una mala vida? Una vida que no agrada a Dios, fuego extraño para Dios en la casa. El Señor necesita a nosotros como hijos que lo adoremos en espíritu y en verdad, que lo amemos de verdad. Amén. No puede ser que nos chicharronee Dios, pero Dios está haciendo algo en estos últimos tiempos. Algo está pasando, iglesia. La sensibilidad espiritual nos hace entrar a un tiempo nuevo por la presencia y el toque del Espíritu Santo. Cuando somos sensibles al Espíritu, nos pone con lucidez para saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y lo que yo les decía ahora, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Podemos entrar a la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios y así hacer la voluntad de Dios y vivir bajo la perfecta voluntad de Dios. Amén. Yo con quien estaba hablando esta semana, ayer, que me dijo, pastor, que necesitaba un empleo para la esposa. Y me dijo, pero quiero un empleo para mi esposa de lunes a sábado, porque el domingo es el domingo para Dios, para la iglesia. ¿Y saben qué, iglesia? Nosotros nos tenemos que hacer eso. Si necesitamos un trabajo, o sea, un empleo, si usted le dice a Dios, yo quiero un empleo donde trabaje de lunes a viernes o lunes a sábado, porque yo necesito congregarme, téngalo por seguro que el Señor se los pone. Pero llega el Señor y le da el trabajo y ya, ¿por qué no ha vuelto el trabajo? ¿Cómo así? Sí, y no puedo dejar de trabajar. Saben, iglesia, les voy a decir una cosa. Ninguno de ustedes, miren lo que les voy a decir, dependan de un trabajo. No dependan de un trabajo. Yo tenía una empresa de avisos y yo era por ahí montado en unos andamios y ese calor en la cara. Y yo, Señor, ¿cuántas almas hubieran llegado a los pies de Jesús? Yo predicando por ahí en la calle. Yo quiero servirle tiempo completo. Uy, pero qué embalada que me pegué. Porque llegó el Señor y quiere traer tiempo completo para mí, listo. Y ya el negocio se acabó. Y eso, billete, y uno viene embalado. Y empiezo yo a orar, Señor, los clientes, ¿por qué se me fueron? Devuélvemelos. Y me dijo, usted no me dijo pues que quería trabajar tiempo completo para mí. Y yo, verdad. Me dice, usted me lo pidió, listo, hágale. Y no es fácil, no es fácil. Y a los días mi esposa, también fuera del trabajo. Pero saben una cosa, que después de ese momento de dolor, porque hubo momentos de dolor, porque la parte económica, el Señor nos enseñó algo. ¿Ustedes quieren depender de mí? Dependan de mí. Y saben una cosa, iglesia, yo no le estoy diciendo que no trabaje, o tampoco le estoy diciendo que se salga del trabajo, pero que tampoco tengan una dependencia. Hay gente que lo sacan del trabajo y se deprimen. Hay gente que se suicida. Hay gente que dice, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde está la dependencia de Dios? Es que tu proveedor es Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios que Él es el que suple todas nuestras necesidades.
En la palabra no dice, la empresa donde tú trabajas es la que suple tus necesidades. No, Él dice que Él suple todas nuestras necesidades. Amén. Y entonces no podemos estar dependiendo de un trabajo. Nos va a dejar más, perdón la expresión, más piedros pues. El sábado estuvimos en ayuno. Y llegó una mujer acá y ¿sabe qué? No fue a trabajar. Se vino para el ayuno. Y comenzaron a escribirle el trabajo. Bueno, ¿y usted qué pues? ¿Sabe qué? Yo dependo de Dios. Bueno, ahí no la echaron pues. Pero le probó a Dios. En primer lugar está Dios. Amén. Y entonces uno no puede decir, no, es que la iglesia. Usted entrega toda su vida total a Dios. Y le digo, iglesia, que vas a ver cosas maravillosas de parte de Jesús. Y cosas grandes, que Dios te sorprende a cada rato. A nosotros Dios, a cada momento nos sorprende. A cada momento. Y vuelvo y les digo, vea, es que ya ni compramos legumbres, iglesia. ¿Y sabe qué? Y nos la llevan fresquita a la casa, de la finca. La sacan de la tierra y tengan. Y entonces hay una finca que no produce los frijoles, pero en otra finca produce frijol verde. Vea, pastor, tú, unas cosas llenas de frijol verde. Comprando sin pagar. Y Dios quiere que nosotros tengamos una dependencia a Él. Amén. O sea, no podemos estar ahí subyugados, que porque si me echan del trabajo, entonces vamos a aguantar hambre. Ahí está la palabra de Dios cuando dice, mira las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan. Y dice la palabra, ¿y mi Padre no las sustenta? Ahora más a nosotros que somos sus hijos. Y muchas veces la gente se entra cargados a orar, porque de pronto no tengo para pagar los servicios. Entré lúcido al Señor, dígale, Señor, ¿sabe qué? Necesito pagar la cuenta de los servicios. A nosotros, como en 2 o 3 veces nos mocharon los servicios. Y Liliana llegaba y cogía la cuenta de servicios y le decía, Señor, vea, llegó la cuenta de servicios, necesitamos pagar. Y de ahí para adelante, el Señor enviaba el dinero para pagar. No es fácil, pero tenemos que aprender, iglesia, a tener una dependencia de Dios. Porque el Señor quiere ver que nosotros le creamos. Y yo no me acuerdo, el que me dijo, pastor, necesitamos un trabajo para mi esposa, pero el lunes a sábado. Eso está bien. Porque no nos podemos esclavizar. ¿Por qué? Porque la parte espiritual comienza a menguar. Porque tengo que estar en el trabajo. Entonces sepamos pedir, Señor, un trabajo de lunes a sábado o a viernes, porque necesito congregarme. Amén. Para poder disfrutar el servicio del Señor con integridad y transparencia y gozo, necesitamos estar en la presencia de Dios y estar lúcidos delante de Dios. Amén. Que el Señor, ¿por qué mató a estos manes? De pronto pudo haber sido porque estuvieron borrachos. Entonces, hoy el Señor nos enseñó eso. Vamos a servirle a Él con lucidez. Vamos a estar con Él con lucidez. Y los que de pronto les gusta, no, pero es que una cervecita de vez en cuando, que para los riñones, tome cebada. Iglesia, y ya. Pero tenemos que caminarle a Dios como debemos de caminarle a Dios. Amén. Ahora, yo quiero que la persona que quiera una oración, que diga, pastor, ¿sabe qué? Yo necesito lucidez espiritual. Sí, pastor, porque he estado distraído. Yo quiero que pases acá para hacer una oración. Miren, no tiene por qué darnos pena, porque la palabra nos está edificando a todos. Amén. Aún a mí, cuando yo estoy preparando el tema, el Señor me está hablando primero a mí. Amén. Adorémosle a Él.
Dios.